No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí! Bueno, y los que estamos aquí vamos a darnos la bienvenida. Voltea con el que tienes a tu lado y dile bienvenido, qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios por tu vida. Vamos a tomar nuestro lugar y vamos a continuar con el servicio. Dios tiene una palabra para nosotros esta mañana, ¿lo crees? Acompáñame haciendo una oración para empezar. Señor, gracias Padre por este tiempo, gracias Padre porque tú estás aquí, porque tu presencia está en este lugar. Te pedimos Padre en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones, que sea tu palabra trayendo ese alimento que necesitamos, Señor. Padre, este tiempo es tuyo, todo lo que pueda distraer, Señor, para que no recibamos nuestra porción es quitado, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Lucas 11 del versículo 1 en adelante. Dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Me parece que fue hace 15 días, hablábamos acerca del Padre Nuestro, ¿verdad? Y yo les decía que Jesús, ¿verdad?, enseñó a sus discípulos a buscar a Dios. Y en este Padre Nuestro, en esta oración que Él les enseñó, que la conocemos como la oración modelo, ¿verdad?, podemos ver cómo Jesús lleva a sus discípulos a buscar a Dios y vimos, y lo estudiamos la vez pasada, como un Dios que es, a ver, ¿quién se acuerda? Como un Dios que es, híjole, voy a hacer examen, o sea, acabando cada reunión, como un Dios que es soberano, como un Dios que gobierna, que manda, ¿verdad? Cuando tú le dices a Dios, hágase tu voluntad, ¿verdad?, en los cielos, así también como en la tierra, le estás diciendo: Señor, yo no mando, tú sí mandas, ¿verdad? Le estás diciendo, no es lo que yo diga, es lo que tú digas. Entonces, cuando estamos buscando a Dios, tenemos que buscarlo y encontrarnos con un Dios que es soberano, con un Dios que gobierna, ¿verdad? Fue la primera parte que Jesús enseñó a sus discípulos de cómo buscar a Dios, como ese Dios que es soberano. Pero continúa diciendo, ¿verdad? Y les dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Y yo les decía que también podemos encontrar en el Padre Nuestro a ese Padre que es proveedor. Amén. A ese Padre que es proveedor. Entonces, esta es la forma en la que Jesús nos está enseñando de cómo tenemos que buscar a nuestro papá. Y no lo está haciendo, ¿verdad? La oración modelo no es para que la repitamos, sino para que cada día declaremos con esa convicción y cada día recordemos que Él es mi papá, que Él gobierna y que Él provee, ¿verdad? Más adelante dice que Él nos libra de todo mal, nos libra de toda tentación, y yo les decía que también esta oración nos enseña a ver a Dios como un Dios protector, como un Dios que nos protege.
Pero hoy vamos a hablar acerca de la parte donde Jesús nos está enseñando a ver a Dios como un papá que es proveedor. Amén. Y dice, Jesús les dijo, cuando ustedes oren tienen que decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Entonces, me llama mucho la atención cómo Jesús dice, tienes que orar diciendo, el pan nuestro. Eso quiere decir que Dios tiene para ti tu porción. ¿Lo crees? O sea, no dice, dame el pan de cada día. Dice, el pan nuestro. Entonces, Dios tiene algo para ti que ya te pertenece, que es tuyo. ¿Qué tienes que hacer ahora para que la bendición descienda? Tienes que pedirlo. Amén. El pan nuestro, y dice, de cada día. Amén. Eso quiere decir que Dios tiene algo nuevo para tu vida cada día. La provisión de ayer no va a ser la misma que hoy, ni la de mañana va a ser la misma que la que te dio hoy. Dios tiene algo para ti. Dios tiene lo tuyo. Dios tiene lo que te corresponde. Tienes que acercarte todos los días para que tú puedas hacer que esa bendición descienda y sea tangible en tu vida. Entonces contará, ¿verdad? Que yo ore nada más los domingos que vengo a la iglesia, que nada más busque a Dios los domingos. No, Jesús mismo decía, tienes que orar, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Tenemos que orar todos los días por la porción que Dios tiene reservada para nosotros en los cielos. Amén. La misma palabra enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo nos está enseñando a buscar a Dios Jesús? ¿Cómo nos está enseñando? Buscarlo como ese Dios que tiene el pan que yo necesito. Amén. Y la palabra dice en Hebreos que si nosotros buscamos a Dios sin fe, no lo vamos a encontrar. Porque dice que es imposible agradar a Dios si no lo buscamos creyendo. Creyendo que hay, creyendo que existe, creyendo que está ahí. Pero sobre todo tenemos que buscar que Él es un Padre que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces necesitamos siempre que busquemos a Dios tener la convicción en nuestro corazón que Él tiene mi porción, que Él tiene mi parte, que Él tiene mi bendición, ¿verdad? Y que Él le agrada que yo le busque, y cuando yo lo busco, Él seguramente estará trayendo un galardón a mi vida, porque es nuestro papá. Amén. Y precisamente una de las cosas que utiliza Satanás para destruirnos es hacernos dudar de que Dios tiene tu provisión. Por eso Jesús estaba tan interesado que cuando buscáramos a Dios declaráramos, ¿verdad? Tú tienes mi pan de cada día, porque una de las formas que el diablo utiliza para destruir es hacer creer o dudar que en Dios vas a encontrar tu provisión. Y vamos a verlo donde lo dice, y lo dice en Santiago capítulo 4, versículo del 1 en adelante. 4 del 1 al 3 vamos a leer. Lo voy a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente, y dice así: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo.
Envidian los que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Cuando yo no estoy seguro de que Dios tiene mi provisión, la voy a estar buscando en otros lados, ¿verdad? Mi mirada no va a estar puesta en Dios, la voy a buscar en otros lados. Y esto me va a llevar a vivir una vida envidiando, codiciando, pecando para conseguir lo que deseo o lo que necesito, cuando Dios ya lo tiene para mí. Entonces es lo que hace el diablo. El diablo te hace creer que tu provisión no viene de parte de Dios, que tú tienes que buscarla, y te mantiene afanado buscando tu provisión. Y el afán trae distracción a tu vida. El afán te distrae de lo que realmente es importante. Entonces, ¿qué sucede? Te la pasas buscando en otros lados. ¿Y sabes qué? En otros lados jamás vas a encontrar lo que tú necesitas. Porque lo único que puede traer esa provisión a tu vida es tu papá. Es tu papá, no hay nadie más. Entonces, cuando yo no estoy seguro, ¿verdad?, de que Dios tiene la parte que me toca, sucede lo que dice aquí. Dice que hay disputas, que hay peleas, ¿verdad? Y si te das cuenta, esto es un problema que lo vivimos no solamente nosotros, sino se vive a nivel mundial, ¿verdad? ¿Por qué son las guerras? ¿Por qué pasa lo que describe aquí? ¿Por qué son los pleitos, las guerras? Precisamente por esto. Porque el mundo está buscando en otros lados saciar su alma, cuando el único que puede traer esa saciedad es Dios. No hay más. Entonces nos peleamos, ¿verdad? Nos peleamos, envidiamos, ardemos de envidia, dice la palabra, que hasta matamos por conseguir. Y que realmente si no tenemos es porque no pedimos, ¿verdad? Entonces si no tenemos es ¿por qué? Porque no pedimos. Y si pedimos, lo hacemos mal. No lo hacemos con un corazón o con la conducta adecuada o con el corazón puesto en Jesús, porque pedimos, dice la palabra, para gastar en nuestros deleites. Pedimos con malas intenciones y pedimos solamente lo que nos dará placer y no lo que realmente necesitamos. Es como si cuando tú vas a comer te la pasaras comiendo chatarra, ¿verdad?, en lugar de comer realmente el alimento que trae saciedad a tu vida. A veces le pedimos al Señor, ¿verdad?, en lugar de pedirle el pan, le pedimos los chetos, ¿verdad? Y entonces Dios no te va a dar. Dios no te va a dar, ¿verdad? Porque Él te va a dar cuando tú le pides correctamente lo que realmente tu alma y tu corazón necesitan. Amén. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nuestra mirada? En Dios. De lo contrario, viviremos afanados. De lo contrario, viviremos distraídos. El mismo diablo tentó a Jesús, ¿verdad?, ofreciéndole pan. Y él le dijo, dile que esas piedras, si tienes hambre, ¿cómo le dijo? Dile que di a esas piedras que se conviertan en pan. Eso es lo que hace el diablo. El diablo nos quiere vender las piedras a precio de pan. El diablo te vende muy caro lo que Jesús te da por gracia y porque te ama. Ese es el trabajo del diablo. Entonces tenemos que estar alertas y no dejarnos engañar. Porque si yo no estoy confiando en Dios como mi proveedor, como ese papá que tiene para mí lo que yo necesito, ¿verdad?, voy a estar distraída queriendo conseguirlo en muchos lados. Y muchas veces la forma en la que lo conseguimos nos lleva a hacer lo que no es agradable
a Dios. Nos lleva a regarla cuando yo estoy buscando en otros lados mi provisión. Fíjate, vamos a ver un poquito mejor la estrategia que el diablo utiliza y la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 5, versos del 7 en adelante. Éxodo 5, del 7 en adelante. Cuando llegó Moisés, ¿verdad?, delante del faraón, él vino y la primera vez que habló con el faraón para que dejara salir a su pueblo, el faraón se enojó mucho. Y una de las medidas que él tomó, ¿verdad?, para que la gente no buscara a Dios, precisamente es lo que dice aquí. Dice: ya no les den paja a los israelitas para los ladrillos que tienen que hacer. Déjenlos que vayan ellos a recogerlas, pero exíjanlas que hagan la misma cantidad de ladrillos, ni uno menos. Estos israelitas son unos haraganes, por eso andan gritando que los dejemos ir al desierto para adorar a su Dios. Ustedes háganlos trabajar más todavía, manténganlos tan ocupados que no tengan tiempo de creer en las mentiras de Moisés y de Aarón. Qué tremenda estrategia estaba utilizando el faraón para que el pueblo no escuchara las noticias, ¿verdad?, que les traían Moisés y Aarón. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Les estaba dando más trabajo. ¿Qué era lo que pretendía? Mantenerlos, ¿qué?, ocupados. Tan ocupados que no tuvieran ni un momento, ¿verdad?, ni 5 minutos para pensar siquiera en salir de la esclavitud y buscar a Dios. Entonces, esa misma estrategia que el faraón utilizó en aquel tiempo, el diablo la sigue utilizando mucho en estos tiempos. Nos mantiene ocupados buscando por nosotros mismos nuestra provisión. Nos mantiene afanados, ¿verdad?, trabajando, distraídos. Una persona afanada es una persona que está distraída, es una persona que está preocupada, es una persona que está con tensión, con ansiedad, que se siente presionada. ¿Alguna vez te has sentido así? Mira, aquí nadie se ha sentido así, qué padre. Entonces, es para otra iglesia, pero bueno, ustedes lo van a enseñar después. A veces nos hemos sentido así, ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando no tienes lo que necesitas? Y no solamente estoy hablando de una necesidad económica, porque el afán puede venir por muchísimas cosas, por muchísimas cosas. ¿Cómo nos sentimos cuando no tenemos lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que necesitamos? ¿Nerviosos? ¿Distraídos? ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Tensionados? ¿Presionados? ¿Preocupados? ¿Y cómo andamos cuando nos sentimos así? ¿Cómo andamos buscando por todos lados cómo solucionar mi problema? Buscando por todas partes qué hacer para obtener aquello que necesito, aquello que deseo. ¿Y sabes qué? Y a veces vamos y compramos piedras a precio de pan. Y vamos y hacemos cosas que no son correctas con tal de saciar mis necesidades. Y ahí es cuando caemos en el engaño y la mentira del enemigo. Cuando estamos buscando por todos lados, ¿verdad? Y andamos presionados y lo que menos se nos ocurre es buscar al Señor. Lo que menos se ocurre es recurrir a nuestro Padre, que es nuestro proveedor, ¿verdad? Al último lugar que vamos, ¿verdad?, es a buscar a Dios. Y a veces llegamos a buscar a Dios ya en lo último, ya cuando ya no podemos con la situación, ya cuando la situación nos rebasó, ya cuando caímos en las trampas del diablo, llegamos. Pero realmente Dios quiere que siempre, todos los días, que no pase un solo día
que tú no le pidas a Él el pan de cada día, porque ese pan va a traer una saciedad a tu alma, a tu corazón, a todo tu ser, de tal forma que entonces tú vas a andar por la vida con un corazón que está lleno. Y entonces no vas a necesitar nada más, porque ya lo tienes. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a empezar a buscar en dónde dar lo que Dios te ha dado. Amén. El diablo crea necesidades absurdas y tontas en nosotros. Nos hace pensar que necesitamos cosas cuando realmente no las necesitamos. Y eso es en todas las áreas, ¿verdad? Te hace pensar y te convence que tú necesitas eso. Y te convence de tal manera que te hace pensar que sin eso no puedes ser feliz. Y a veces precisamente eso es lo que más daño te hace. Es increíble, ¿verdad? Como una persona que tiene una adicción, a la droga, tiene en su mente la idea tan tremenda de que no puede dejarlo, de que lo necesita, que sin eso se muere, y realmente es al revés, eso lo está matando. Entonces eso es lo que hace el diablo, crearte necesidades, hacerte pensar que necesitas cosas, y a veces esas cosas que el diablo te hace pensar que necesitas, esas cosas son las que te están haciendo daño, las que están acabando con tu vida. Y caemos en su mentira. Por eso es tan importante que lo busquemos a Él y que entendamos que de Él viene mi provisión. Y si yo me siento así, y si yo me siento estresado, afanado, preocupado, ¿verdad? Triste, deprimido, seguramente es porque no lo estoy buscando a Él como ese papá que tiene esa provisión para mi vida. Y andamos como el faraón puso a trabajar al pueblo de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Andamos de aquí para allá, afanados, trabajando, sin tener tiempo para dedicarle al Señor, sin dedicarle al Señor lo que Él se merece, porque Él es Dios, porque Él es Señor y porque Él es nuestro papá. Si estás demasiado ocupado, que no tienes tiempo para dedicarle al Señor, quiero decirte que posiblemente le estás comprando al diablo piedras a precio de pan. Esta es una mentira que el enemigo pone en nosotros para que no busquemos a Dios. Y Él sabe que si nosotros no buscamos a Dios, lejos de Él, nada podemos hacer. Fíjate lo que dice Isaías, capítulo 55, del 1 al 3. Isaías 55, del 1 al 3, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno de las misericordias firmes a David. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que podemos ir y deleitarnos y saciarnos cuando buscamos al Señor, ¿verdad? Me llama la atención cómo les dice aquí: venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Y les dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo
en lo que no sacia. Esa es la trampa del diablo. Gastar nuestro dinero en lo que no es pan. Gastarnos, desgastarnos y trabajar por lo que no sacia. Si nos sentimos, si estamos atribulados, si estamos afanados, si todo el tiempo estamos buscando y no encontramos, y nos sentimos ansiosos y sentimos que no hay satisfacción en nuestra vida, estás gastando tu dinero, estás gastando tus fuerzas en lo que no es pan. Te lo estás gastando. Es increíble lo que hace el diablo, ¿verdad? Lo que Jesús te entregó en la cruz por gracia, el diablo te lo quiere vender. Y nosotros vamos y se lo compramos. Ahí en la cruz el Señor te entregó, dice la palabra que si nos dio a su Hijo, ¿cómo? Que era lo que más amaba, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? El sacrificio de Jesús te abrió las puertas a una herencia que está reservada en los cielos, que es para ti, donde ahí tú puedes encontrar todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscarlo y no seguirle comprando al diablo lo que no es pan, y no seguirnos desgastando en lo que no va a traer saciedad a mi vida. Necesitamos ponerlo a Él en primer lugar. Necesitamos buscarlo a Él como ese Dios que es proveedor, como ese Dios que tiene todo lo que necesito. Con esto, yo no te estoy diciendo que desde mañana te salgas de trabajar, ¿verdad? Y ya no trabajes y te quedes en tu casa, ¿verdad? No, sino que lo pongamos a Él en primer lugar y que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Ahorita se me viene un testimonio. Cuando nosotros nos entregaron la iglesia de Tepito hace ya como 10 años, me acuerdo que se nos hacía tan extraño que en diciembre, ¿verdad? Empezaba noviembre, diciembre, enero, se vaciaba la iglesia. Se vaciaba, no iba nadie. Y llegábamos y Iván, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no llegó nadie a la reunión? Pues, ¿qué crees? Que como era la temporada de la venta, los comerciantes le decían al Señor, nos vemos en febrero. Y se iban y no iban, no se congregaban y no iban a la iglesia, y la iglesia vacía y ellos trabajando. Y qué tremendo que regresaban en febrero y regresaban endeudados, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la labor del Señor en ese tiempo? Convencerlos en que no se desgastaran en lo que no traía saciedad a su vida. Y lo que hizo el Señor no es que dejaran de trabajar ese tiempo. Lo que hizo el Señor es que ellos aprendieran a ponerlo en primer lugar a Él. Y que a través de Él, y que cuando tú lo buscas y Él es tu prioridad, entonces todo lo demás viene por añadidura. Y sí trabajaban, pero respetaban el tiempo que le correspondía al Señor. Cuando estamos demasiado ocupados y desgastados y cansados y estresados, algo estamos haciendo mal. Necesitamos voltear nuestra mirada a nuestro papá. Necesitamos buscarlo a Él. Y la palabra lo enseña en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 25. Dice la palabra, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, cómo trabajan. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. La palabra de Dios es tan clara y esta es la forma en la que Dios quiere que vivamos. ¿Y cuántos nos sabemos estos versículos de memoria? ¿O cuántas veces los hemos repetido en nuestra vida desde que conocimos a Cristo? Yo creo que son de los primeros versículos que nos enseñan, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué vivimos preocupados? Si conocemos la palabra. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Entonces, ¿por qué nos distraemos? ¿Por qué no estamos buscando a nuestro Dios? ¿Por qué no estamos buscando a nuestro papá? Y no estamos creyendo que Él es nuestro proveedor. Si Él lo dice, Él lo va a cumplir. Si Él te está diciendo que Él te va a alimentar, es porque Él lo va a hacer. Si Él te está diciendo que Él te va a vestir, es porque Él te va a vestir. Él te está diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir como por añadidura. Entonces, ¿cuál tiene que ser realmente lo único que me preocupe en el día? Ya busqué al Señor. Ya busqué el reino de Dios y su justicia. Ya lo puse a Él en primer lugar. Eso tiene que ser lo único que me tenga que afanar realmente, si lo estoy haciendo. Porque si lo estoy haciendo, entonces todo lo demás viene por añadidura. ¿Sabes? Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ellos estaban acostumbrados a ser esclavos. Estaban acostumbrados a trabajar por el pan. Ellos sabían que si no trabajaban, no había alimento. Ellos estaban acostumbrados a ganarse las cosas. Y cuando salen al desierto, uno de los milagros que hace Dios para mostrar su gloria es que ellos solamente salían a buscar el maná que Dios les daba todos los días. Entonces, a veces nos cuesta trabajo pensar que alguien o el mismo Dios nos pueda dar algo si yo no hago algo a cambio. Y vivimos así. Vivimos pensando, ¿qué tengo que hacer para obtener? Y la palabra gracia dice que por medio de la gracia yo recibo todo lo que yo necesito, aunque no lo merezca. Cuando tú te apropias de la gracia del Señor, cuando tú te apropias de la identidad como hijo, ¿verdad? Entonces tú vas a estar seguro que Dios tiene para ti tu parte, que Dios tiene para ti el pan que tú necesitas, que no tienes que pelearlo, que no tienes que afanarte, estresarte, preocuparte buscándolo, porque Él te va a dar el pan y habla en sí de la provisión que tu alma necesita para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Una vida llena de gozo, de alegría, de paz, ¿verdad? Esa es la vida que quiere que Dios vivamos. Que nosotros podamos disfrutar cada día, porque sabemos que Él tiene una provisión para nosotros cada día. Amén. Esta es la voluntad del Señor. Esta es la forma en la que Dios quiere que vivamos. Vamos a leer el Salmo 127.
Dice la palabra, desde el versículo 1. Si Jehová no edificare la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. Amén. Dice la palabra que si Dios no es el que edifica mi hogar, mi familia, mi casa, es en vano lo que hago para edificarla. Dice la palabra que si Jehová no es el que guarda, el que cuida, el que vigila mi casa, mi vida, la de mi familia, dice que en vano vela la guardia. Todo lo que hacemos donde no está Dios en primer lugar es en vano. Es en vano. Y qué tremendo cuando trabajas en vano. Cuando te desgastas, ¿verdad? Cuando te cansas y resulta que no sirvió para nada porque sigues igual. Aún teniendo recursos, ¿verdad? Aún teniendo recursos materiales, si tu vida no está siendo edificada en la roca, es en vano, porque eso no va a traer saciedad a tu vida. El único que puede traer el verdadero pan de vida para saciarte es Jesús. Entonces, no importa lo que hagas, y a lo mejor has obtenido mucho porque has hecho mucho, pero realmente la palabra dice que ha sido en vano. ¿Por qué? Porque todo eso no va a traer lo que tú necesitas. No va a llenar los vacíos que hay en tu alma y que hay en tu corazón. El único que puede llenarlos es Dios. Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. ¿Por qué crees que lo decía? Porque su plenitud era Dios. Y aunque tuviera mucho o no tuviera nada, él dependía de Dios, de su Padre. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a depender de Él. Y recibir de Él el pan de vida. Y sigue diciendo, por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores. El pan de dolores, ¿verdad? Es el que nos vende el diablo. El pan de dolores es el que nos vende el diablo, ¿verdad? Cuando Dios no está ahí, todo lo que hagas va a ser en vano. Una vez me dijo alguien, entonces ya no voy a madrugar, pastora. No, sí madruga, pero busca a Dios primero. Sí madruga, pero busca a Dios. Es lo que la palabra nos quiere enseñar. Si tú, aunque madrugas y te vayas a estar tarde a dormir, no estás buscando al Señor en primer lugar y no estás creyendo en Dios como ese Dios que es proveedor, entonces va a ser en vano. Te estás desgastando en vano. Dice la palabra que a su amado Dios dará el sueño. Hay una versión que dice que aún mientras duerme, Dios nos da. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, aún mientras estás dormido, Dios te está bendiciendo. Dios te está dando. Dios está añadiendo cosas a tu vida. Necesitamos buscar el pan de vida. Necesitamos buscar a nuestro Padre. Vamos a terminar con Mateo capítulo 7, del 7 en adelante. Mateo 7, del 7 al 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama,
se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le da pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas dádivas, dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué tenemos que hacer si necesitamos algo? ¿Qué tenemos que hacer si hay algo en nuestra alma, si hay un vacío? ¿A dónde tenemos que ir? Al Señor. Al Señor. Es ahí. Es ahí. Cuando sientas insatisfacción en tu vida, estás en peligro. Cuando sientas insatisfacción en tu vida, estás en peligro. Porque en cualquier momento le compras una piedra al diablo. Si te sientes insatisfecho, si estás caminando sintiéndote así, aguas, aguas. Porque cuando yo busco el verdadero pan de vida, dice que este realmente sacia. Este realmente trae saciedad. Si tú aún siendo cristiano y congregándote te sientes así, estás distraído. Estás en otro lado. Estás afanado. Necesitas buscar al Señor. Necesitas buscar al Señor. Estás buscando piedras en lugar de pan. Dice la palabra que Él es bueno. Y que así como nuestros padres son buenos y que no nos dan piedras en lugar de pan, es que Él tiene cosas buenas para nosotros. ¿Qué necesitas? ¿De qué tienes necesidad? Ve a Él y a Él pídele. Búscalo. No pierdas el tiempo en otras cosas. No pierdas el tiempo buscando en otros lugares, en personas, en cosas, lo que Dios quiere y puede darte. El verdadero alimento, el pan de cada día. Dios es tu proveedor. Dios es tu proveedor. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Necesitamos poner nuestros ojos en Él. Necesitamos buscarlo a Él. Si hemos estado comiendo piedras en lugar del pan, es buen momento para venir con nuestro papá y decirle: Señor, lo que tienes ahí guardado, que es mío, mi pan, que me pertenece, porque así dice tu palabra, dámelo. Alimenta mi alma, alimenta mi ser. Tráelo, dámelo tú. ¿Y sabes qué va a hacer Él? ¿Qué dice la palabra? Pedid y se te dará. Te lo va a dar. Ahí existe un problema, que era el que les decía. Para nosotros es difícil creer esto porque Dios nos sacó de la esclavitud. Y estamos acostumbrados a trabajar o a hacer algo por obtener. Entonces el trabajo a veces es creerle a Dios. Y creerle que lo que tengo que hacer es acercarme como mi papá y pedirle. Y entonces Él me va a dar lo que yo necesito. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí!